dediqué a hacer una revisión sistemática del telegrama del RIF y encontré que en el año 61, en el día 12 de enero, aparece catástrofe marítima frente a la costa de Alhucemas. En este momento, en esa noticia, nos pone que era un barco de recreo donde habían salido a pasear 40 y tantas personas. Me pareció, vamos, algo increíble que en enero se iban a pasear 40 personas en un yate y se hundiera. Pero al día siguiente ya aparece en este mismo telegrama que son judíos marroquíes que huyen de Marruecos, que salen de forma ilegal, que se ha hundido con 43 personas, iban 46 en el barco, solo sobreviven 3, el capitán y 2 marineros españoles, de origen español, apuntando hasta el nombre del capitán en el reportaje. Y en esos momentos, bueno, pues sí que se ve efectivamente que existía un temporal en estas latitudes y que pudo ser debido, como apunta en el comentario del telegrama del RIF, que a las malas condiciones climatológicas de esos momentos que pudo hundirse, ¿no? Investigando un poco más, veo que en el ABC del 12 de enero del año 61 también viene la misma noticia: naufraga en aguas de Alhucemas un yate hondureño con más de 40 inmigrantes clandestinos. Aquí ya sí que el ABC dice que es una inmigración ilegal, clandestina. Pone que venía de Gibraltar el barco, que había salido de allí, y que se ha hundido y que solo encuentran a 3 personas, un barco español, que se dedican a la búsqueda y solo encuentran flotando a 22 cadáveres puestos con los salvavidas y que no encuentra a nadie más, y que por declaraciones del capitán y de los marineros desconocían, según ellos en esos momentos, qué pasajeros llevaban, qué nacionalidad llevaban. Desde Rabat apuntan que son judíos marroquíes que huyen de Marruecos y que están pasando a España de forma ilegal. En La Vanguardia del día 18 de enero vuelve a hablar de la misma noticia: racha de desastres marítimos en las costas marroquíes, y ahí ya hablan de que Marruecos va a tomar medidas pertinentes hacia la Alianza Israelita, que es una de las asociaciones que está permitiendo ese paso de agentes extranjeros israelíes del Mossad, de que se infiltren en Marruecos y que están favoreciendo y ayudando y manteniendo económicamente esa salida de Marruecos hacia el recién creado Estado de Israel. Les acusan directamente, hablan de una triste contrabando, que es el de personas, según Marruecos, según Rabat, y que no están dispuestos, y que eso tendrá unas consecuencias bastante importantes. Ahí hay una serie de amenazas ya que recoge La Vanguardia en esos momentos sobre el incidente, que desde luego implica a varios países, porque la salida de judíos marroquíes en esos momentos implicaba tanto a Marruecos como a España, porque pasan por Ceuta y por Melilla, Francia, Gibraltar, Inglaterra y el recién Estado de Israel. Francia porque vienen Melilla, Gibraltar, Marsella, Haifa. O sea, desde Francia también sabían que allí había campamentos de judíos que venían de Marruecos. En Gibraltar se tiran también otros campamentos de judíos marroquíes bastante tiempo instalados allí, hasta que salen haciendo esa tour hacia Israel. Y desde luego Melilla, la autoridad militar melillense estuvo bastante implicada en ese paso. Se inicia el paso por la ciudad de Melilla, tenemos las primeras noticias en el año 55. ¿Cómo logramos saber esto? Bueno, pues indagando, tenemos la suerte de que el general don César Muros Benayas desclasificó una parte de un fondo de archivo, nos llamó a varios investigadores melillenses, nos invitó a un desayuno, nos dijo que teníamos a disposición nuestra un fondo donde había diferente documentación. En esa documentación aparecía esto que les voy a mostrar: ese paso clandestino y cómo la autoridad militar y la Guardia Civil que hacía frontera en esos momentos van recogiendo nombre y apellido de todos aquellos judíos marroquíes que entran de forma ilegal a la ciudad de Melilla. Están implicados directamente y aparece en esa documentación nombre y apellidos de las personas. En este caso aparece aquí Jacobo Benguigui Chocrón, fue la primera persona que tenemos noticias, melillense, que participa
ayuda de forma, pensamos que altruista, favorecida siempre según las autoridades españolas por aquellos agentes extranjeros que apoyan esta salida, el Mossad exactamente, que ayuda a salirse. Él es un agente que se dedica a tomar contacto con la autoridad militar y con, en esos momentos, a Aucona para sacar los billetes de estos judíos, de los judíos marroquíes que pasan por nuestra ciudad. Aquí apunta que en el vapor Huesca van saliendo algunos también. Esa inmigración ilegal o no legal empieza primero también por judíos melillenses. La autoridad militar está viendo que todos los jueves salía un barco desde Melilla y que dentro de ese barco pues salían de Melilla pues 4 o 5 personas de origen judío que salen de la ciudad en teoría por negocios o vacaciones y que no regresan. Bueno, esta es la primera documentación que encontramos. A raíz de esto tuvimos que ponernos en contacto con diferentes puntos del mundo para intentar, digo del mundo porque hemos llamado a Estados Unidos, a Venezuela, Israel, Francia, Gibraltar, etcétera, para poder tener constancia de lo que vamos a hablar y lo que estamos investigando, lo que vamos a comunicar hoy aquí. Gracias a que la asociación Ben Gimel tiene muchos contactos por todo el mundo, por las redes sociales donde estamos, y el contacto personal de Mordejai Warnis con diferentes comunidades judías por todo el mundo, hemos logrado hablar con diferentes personas que participan de forma activa, es decir, todavía están vivos, y participaron en esta ayuda para este paso por la ciudad de Melilla. En primer lugar, ¿quién salían de Marruecos? Pues salían aquellas personas que tenían tal vez más dinero para poder sacar sus pasaportes, porque en primer lugar, desde el año 55 hasta el 57, sí se podía salir de vacaciones con tu pasaporte, diciendo que ibas a salir con tu familia, claro, pero tenías que tener un poder económico más elevado para poder realizar ese trasvase, porque dejabas tu vida atrás, tenías que tener un poder económico para salir e instalarse. En estos primeros momentos no van a Israel, muchos se instalan en España, en Madrid hay una gran comunidad de judíos marroquíes. Aquí una de las premiadas Ben Gimel, Viviña, nos contó en su día cómo su familia salió de Marruecos en esos momentos, cuando salen, cómo lo realizan. Salen de forma legal con pasaporte, porque en esos momentos se permitía. Pero cuando Marruecos se da cuenta que está perdiendo muchísima población judía de esta forma y que puede perjudicar gravemente a su economía, decide no dejar salir a los judíos marroquíes. Eran marroquíes nacionales, pero no les dejan salir. Les ponen muchísimas trabas. Desde la embajada española avisan a Madrid diciendo que día sí día no se hace petición de pasaportes para pasar a España. Hay diferente documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores que todavía no se ha terminado de desclasificar, donde nos da los indicios de ese paso o de esa salida de judíos marroquíes. Como vemos, en estos primeros momentos pues salen aquellos que pueden o que tienen un nivel económico. Y todos aquellos que en esos momentos no tienen ese poder económico es cuando entran ahí los agentes que Marruecos tacha de extranjeros y que están intentando vaciar el país de judíos. El Mossad, efectivamente, entra y, como deja escrito el que fuera director del mismo, ellos entran en Marruecos sobre todo porque están notando diferentes agresiones hacia judíos marroquíes e intentan formar una autodefensa hacia esos graves incidentes que están ocurriendo en Marruecos. También en esos momentos encontramos que fallecen 43 personas, también el número 43 está presente en el cementerio de Usda, un número que Mordejai nos va a comentar luego, que tiene muchísima relación con el tema que tratamos. Fallecen a manos de hordas de musulmanes que les trasvasan ese problema de Israel, recién creado Estado de Israel, con los estados árabes circundantes, lo trasvasan a Marruecos, y en una comunidad judía muy cercana a Usda fallecen 43 personas en manos de estas hordas de musulmanes marroquíes, y se puede ver en el cementerio que pudimos visitar hace unos años, como el 7 de junio de 1948
hay una zona totalmente acotada para estos 43 judíos. Más adelante encontramos información en el año 57 de otros 17 judíos fallecidos a manos de musulmanes, que es lo que hace que el Mossad entre de forma más directa a trabajar en Marruecos para intentar aliviar el sufrimiento, intentar formar a la gente y dar una salida a todos aquellos judíos marroquíes que quisieran abandonar de forma voluntaria Marruecos. Sí que es verdad que les acusan de intentar influenciar a todos los judíos marroquíes, desde luego Rabat así lo afirma, y de intentar vaciarla de ese personal, muchos cualificados, otros no, pero que aportaban muchísimo a la economía de Marruecos. Por eso se niegan tajantemente a dar pasaportes y a dejar salir a nadie. La salida desde diferentes latitudes y el paso por Ceuta y Melilla son salidas de 600 kilómetros. Abandonaban sus casas de noche, solo se les permitía, además la consigna era una sola maleta por familia, es decir, dejabas tu vida allí, ¿no? Y hoy día nos encontramos en muchos mercadillos de Marruecos diferente documentación proveniente de estas casas que cierran en su momento y bueno, están saliendo a la luz. Dejaron todo, o sea, dejaron hasta la olla puesta para evitar que supiera que habían salido. Salen de madrugada recorriendo ciertos caminos en autobuses, escondiéndose en cauces secos de ríos, incluso durmiendo en los cementerios judíos que encuentran por el camino, siempre ocultándose de la autoridad marroquí, que detuvieron a muchísima gente, condenaron a muchísima gente y hubo de rescatar a muchísima gente con dinero aportado por diferentes personas para lograr que no fueran condenados y sacarles de Marruecos. La familia de Ayuso Ben Amou, melillense, afincado en Israel, sefardí, nacionalizado hace poco, ha conseguido su pasaporte español porque se siente tan español como no, porque ha nacido en Melilla y lo reclamó así. Ayuso, que ha venido muchos años aquí, nos contaba que su padre y su tío eran agentes contratados que salían de la ciudad de Melilla hacia el cercano Nador y eran los que ayudaban a este paso fronterizo de introducir a la ciudad de Melilla a estos judíos. Entraban alrededor siempre de entre 30 y 40 personas de todas las edades. Había grupos que podemos ver que eran menores, otros eran personas muy mayores, había de diferentes edades, pero sobre todo había expediciones que solo había niños, o sea, desde los 3 años hasta los 18, y vemos en los apellidos que no tenían nada que ver unos con otros. Primero hacían salir a la juventud y luego las personas mayores les seguían. Por eso cuando se hunde el Price, los despiden familiares que se quedan aquí, despiden a padres y hermanos, otros se quedan porque no toda la familia sale a la vez, van saliendo en diferentes momentos para no levantar sospechas de la autoridad marroquí. Bueno, aquí vemos Isser Harel, que era el jefe del Mossad en esos momentos, nos ha dejado un libro que se llama La inteligencia como primera línea de defensa, un libro muy interesante, escrito en hebreo. No lo hemos podido conseguir, todavía no está traducido al español, no está publicado aquí en España. Él habla de cómo se funda el Mossad y cómo entran a formar parte de esta red que se instala en Marruecos. Aquí vemos que los agentes, para poder entrar en el Mossad, tienen que hablar varios idiomas, entre ellos había sefardíes ya que hablaban ese castellano antiguo, esta jaquetía, porque muchos eran marroquíes que ya se habían instalado allí y son los que vienen a estas latitudes. Incluso hubo alguno que se atrevió a venir sin hablar nada de castellano y nos ha contado algún vecino de Melilla que tenían que hacerle de traductor. Una de las misiones, de luego, era llevar judíos a Israel desde países donde no se permitía esa salida, ¿no? Esa salida hacia la tierra prometida. De acuerdo con los documentos en archivos nacionales que Israel abrió recientemente, hace ya un poco tiempo, Hassan II, ellos dicen que era un mismo espía, porque Hassan II en cierto momento ya deja pasar a los judíos a condición de que le dieran información sobre otros países árabes el Estado de Israel. Eso lo dicen aquella documentación que ha desclasificado Israel en este momento. Israel fue una persona muy importante
que trabajó muchísimo por esa salida de los judíos, y él siempre habla de que la autoridad militar española aquí en Melilla jamás puso ningún inconveniente en que entraran por Melilla, ni por Ceuta. Es más, que en Ceuta les aplaudían esa entrada por su frontera de judíos marroquíes. En Melilla fue diferente. En Melilla hubo un secretismo total, no se sabía que entraban, llegaban aquí a la ciudad, se instalaban en Tercio de los Morados, en el número 3 se instalaban allí, pasaban una noche, dormían ahí. Ese día el señor Suiza iba a comprar los billetes y al día siguiente cogían el barco de Málaga, salían hacia Málaga, de Málaga se iban a Gibraltar, Gibraltar había un campamento donde estaban un tiempo, Marsella, Haifa. Era el viaje que hicieron en el año 61 y que iba a hacer este barco, se iba a ir a Gibraltar. Este era otro de los viajes que hacían, pero sin ese paso de haberse quedado en la ciudad de Melilla. Directamente cogieron el barco aquí, en el puerto, montaron, se iban hacia Gibraltar y se hunde esa misma madrugada. Aquí tenemos parte de la documentación. Vemos que por Melilla pasan, sobre todo de Casablanca. Son muchos judíos de Casablanca los que pasan por nuestra ciudad, pero también los hay que pasan de otras latitudes como Marrakech. Y bueno, aquí vemos como los nombres, por dónde entran. La autoridad, como digo siempre, la autoridad española jamás puso impedimento en ese paso por nuestra ciudad. Al revés, bueno, recogía quiénes eran, las edades que tenían y por el paso. El señor Suiza nos dijo que se ponía en contacto con las autoridades españolas, les daba ya quiénes iban a pasar, por dónde iban a pasar, siempre pasaban de madrugada. Los que venían por la Marchica los pasaban por barca hasta Melilla, les esperaban unos taxis que ya habían contratado previamente para que les llevaran directamente de madrugada a la casa esta de Tercio de los Morados, para que descansaran allí, en una casa que no es muy grande, no era muy grande. Entraban alrededor de 40 personas, tenían preparados para pernoctar, porque era pernoctar simplemente, dormían allí. Ni siquiera ninguna de esas personas que pasaron por Melilla decidieron ni se les pasó por la cabeza residir en nuestra ciudad. Es verdad que también tal vez por esa circunstancia la autoridad militar no le importaba que pasaran. También es verdad que el gobierno del general Franco, tras haber tenido y siempre ciertos enfrentamientos en nuestra frontera, con esa presión de Marruecos, no vio mal que pasaran tal vez judíos marroquíes que iban de paso. Sin embargo, en Marruecos era diferente, como les he comentado. Era muy difícil huir de Marruecos, te detenían, te condenaban, y luego comentaré qué le pasó a la persona que se dedicaba a ese trasvase. Bueno, aquí vemos esta información del fondo que don César Muros nos permitió a los investigadores consultar en su momento. La mala suerte que hemos tenido después, los que nos dedicamos a la investigación, es que no hemos podido volver a consultarlos porque parece ser que se había desclasificado de una forma inadecuada y está ahí parado hasta nueva orden. Lo que pasa que, bueno, tuvimos la suerte en esos momentos de coger la información y aquí se la estoy transmitiendo a todos ustedes. Aquí hay uno de los documentos de que está en el Centro de Historia y Cultura Militar, pero que desgraciadamente también digo que a fecha de hoy no podemos volver a consultar. Pero bueno, yo ya la tengo y aquí se la presento a ustedes. Bueno, aquí tenemos otra, aquí dice que vienen de Marrakech, otros, bueno, ya hemos visto antes que venían de Casablanca, de Marrakech, el nombre, los apellidos, con todos sus hijos, se alojan en la calle Tercio de los Morados, exactamente aquí lo pone. El señor Suiza nos lo dijo, hablando con él, que vive en Israel todavía, nos lo volvió a comentar, los llevamos allí, yo iba por los billetes, los sacaba y luego en taxis contratados a tal efecto volvíamos a sacarlo de la ciudad de Melilla. Aquí vemos otro, estos vienen de Casablanca, otra vez Suiza. Decir que estaban ayudados por un musulmán español, un musulmán marroquí, que cobraban 400 pesetas por persona por pasar cada persona. Es decir, esto no era altruista tampoco. Aquí cada uno trabajaba de cierta manera. Se ganaban la vida durante unos años, ganaron mucho dinero porque era dinero, 400 pesos por persona en esos momentos era mucho dinero por pasar a una persona. Es verdad que ellos se jugaban que en Marruecos te detuvieran
y te condenaban a largos años de cárcel, o sea, estaba muy penado. Pero bueno, sabemos que en Marruecos en ciertos momentos, cuando hay dinero por delante, pues la permisibilidad era evidente. Aquí tenemos otro, también habla de José Suiza, dice que la autoridad militar así lo refiere, es agente de migración israelita, dice que antes, como he contado y nos lo contó él, y aparece en la documentación, es decir, lo tenemos en documentación y como testimonio oral, dice que se acercaba a la Guardia Civil de Frontera y ellos eran los que ya les daban quiénes iban a pasar y ellos sabían cuándo iban a pasar y qué personas eran. Traían documentación marroquí, no legal, sino no eran pasaportes porque Marruecos no les estaba dando pasaportes para poder salir de forma legal, pero traían su documentación desde Marruecos y podían pues certificar quién era la persona que estaba pasando por Melilla, porque lo que tenemos que tener siempre presente es que debemos saber quién pasa por nuestras fronteras y en esos momentos, bueno, pues ahí está reflejado, ¿no? El nombre de los fallecidos, muchos eran familias enteras. Aquí vemos que estaban la familia Benarroz, había 6 miembros de la familia Benarroz que fallecen. Como digo, fueron 43, porque eran 42 judíos marroquíes más la persona encargada que pertenecía al Mossad, que embarca con ellos, que en esos momentos no tenía por qué, Serfati se apellidaba, no tenía que haber embarcado, estaba haciendo un favor a un compañero, pero bueno, se presta a entrar en el barco y a pasarles. El barco ya había hecho 12 viajes, era el número 13 el que hacían, y aquí tenemos Haim Serfati, era el que pertenecía al Mossad. Por eso cuando las noticias en diferentes medios hablan de 43 personas, efectivamente eran 43, que tiene muchísimo que ver con Men Gimel, porque Men Gimel es el número 43, Mordejai nos lo explicará después. Y aquí tenemos, bueno, y después cuando ya se levantan los cadáveres, porque se les aparecen solo 22 flotando y se entierran en el cementerio judío de Alucemas, porque hay un cementerio judío allí, se entierran ahí. Cuando vuelven a Israel, la familia relata cómo fue esa triste despedida, que en esos momentos era alegre despedida, ¿no? Nos vamos a nuestra tierra, hacemos la aliyá, nos vamos a Israel, y cómo tras tantos años e intentos por parte de Israel de traer los cadáveres, después de 10 años de luchar con el gobierno marroquí para que les dejen levantar los cadáveres y traerlos, llevárselos a Israel, a Jerusalén, a enterrarlos, relatan cómo fue ese encuentro con la vuelta de aquellos que quisieron salir, ¿no? Y la familia de Haim Serfati se lamentaba amargamente en un diario israelí porque dicen que su familiar no pudo salir del barco por ayudar a aquellos que quedaban y que se hundió, bueno, estando cerca de la costa, porque no se hundió muy lejos de la costa, pero era un día que había muchísimo temporal y evidentemente incluso los que encuentran que llevan esos salvavidas pues no logran salvarse del desastre. En Israel deciden, como homenaje a las víctimas fallecidas, deciden que en todas las ciudades importantes lleven el nombre de Goz, que es lo mismo que el Price, ¿no? Y entonces encontramos en Israel muchísimas ciudades que aparece el nombre Goz, pero también aparecerá el nombre Men Gimel, que es el número 43. Meir Genafo fue la persona que se dedicaba como agente del Mossad aquí en Marruecos. Se dedicaba a pasar judíos marroquíes tanto a Ceuta como a Melilla. Fue la última persona, y lo deja en declaraciones hechas en un diario israelí, del que nos habla de esa salida desde Melilla del barco y cómo les despide. Él dice que siempre llevaban pasamontañas para que no supieran quién era, para que no se filtrara su identidad, porque podría filtrarse, era muy peligroso, como he comentado anteriormente, pasar a gente de forma ilegal, y que ese día él comenta en esta entrevista que decide quitarse el pasamontañas y se despide uno a uno de las 43 personas que iban a salir hacia Israel, y que parece ser que luego, pensándolo él, era como esa última despedida, ¿no? Y él, cuando vuelven los cadáveres en el año 92 a Israel, va a recibirles y emocionado en diferentes noticias,
habla de la triste realidad de ese hundimiento. El hundimiento del Price lo que hizo fue enfrentar al gobierno del general Franco con Marruecos, porque nos acusaron directamente de favorecer ese paso ilegal. Hubo un conflicto importante, todavía está sin desclasificar en el Ministerio de Asuntos Exteriores, un conflicto importante que, bueno, nos vimos involucrados en España porque Ceuta y Melilla son españolas, evidentemente, y este paso por nuestras ciudades de tantos judíos marroquíes hizo que hubiera bastantes fricciones entre el reino alauita y España, y creó bastante malestar en esos momentos, y Marruecos amenazó con diferentes acciones contundentes contra las ciudades de Ceuta y Melilla, que somos, vamos, el parapeto español aquí en el norte de África, ¿no? Meir Genafo fue la persona encargada. Tras el hundimiento del Price, la autoridad marroquí le detiene, es condenado a 40 años de cárcel. Tras varios años encarcelado, logra a través de una amnistía salir, se traslada a Israel, y, como digo, aquellas personas que eran detenidas en Israel, pues, en Marruecos, sufrían largas condenas. Ahora Mordejai nos va a hablar. Bueno, aquí vemos el nombre de las personas fallecidas en un diario israelí, y la noticia, ¿no? La fotografía del barco con la persona que se dedicaba, que es Meir Genafo, a pasar a estas personas. Y Mordejai nos va a hablar de qué tiene que ver el nombre Men Gimel con el 43 y toda la historia de la que estoy contando yo aquí ahora mismo, ¿no? Que es el hundimiento y el fallecimiento de 43 judíos marroquíes. Y nos lo va a explicar, y espero que... Porque yo puedo hablar de cómo levantan los cadáveres, se entierran, como he dicho, en Alucemas, y en el año 92 salen hacia Israel. Pero Mordejai de primera mano, porque como tiene tantos contactos, conoce a tanta gente... Cuando creamos la asociación Men Gimel, pues barajamos varios nombres y conocimos, no hay casualidades en el judaísmo, pues conocimos la historia del Goz, del Price, romanticismo, misterio. Pues la verdad que nos gustó, y sobre todo cuando empezamos a indagar, nos dimos cuenta de que desde el Parlamento israelí dijeron que en toda la ciudad de Israel tenía que existir una calle en Men Gimel para honrar la memoria de los 43 fallecidos. Pues qué mejor que darle el nombre a una asociación melillense para honrar la memoria de los 43 judíos que fallecieron saliendo de Melilla, porque es una historia que parte de la ciudad de Melilla. Por lo tanto, adquirimos el nombre de Men Gimel como no el nombre de nuestra asociación. De nuevo nos encontramos con el nombre Men Gimel porque sabemos que hay una correlación, como he dicho antes, numérica entre una letra y su número. Men significa 40 y Gimel significa 3, 43. Ocurre lo mismo en Gerada, como bien ha enseñado Elena, matan a 43 judíos cuando estalla el conflicto en Israel de la guerra de la independencia, en el año 48, también matan a 43 judíos. En un pueblo que se llama Gerada, muy cerca de Usda, que están enterrados en una parcela, y entre ellos está enterrado el rabino, la mujer y el hijo. Esto fue una masacre que hubo en el Soco, estaban en el Soco, y una turba pues de marroquí pues atacaron a los judíos que habían ahí y mataron a todos los judíos que habían en ese momento en el Soco. Después seguimos buscando y conseguimos contactar con la persona que se encargaba de llevar a estos judíos a Israel. La verdad que fue muy emocionante hablar con él. Él nos dijo que nos podía explicar muy poco en Israel y por teléfono, que si viniera a Melilla nos explicaría más, que por teléfono no se atrevía a hablar, que había más que hablar sobre este tema. Este hombre ha venido a Melilla, casualidad o no, también ha venido a Melilla casi todos los años, porque tiene familia de Melilla. Desde la llamada telefónica no ha vuelto a venir por Melilla. Todavía él decía que no está desclasificado en Israel la documentación, por lo cual no hablaba de este tema, hasta que no estuviera desclasificado en Israel. Esto lleva a que de los 43 muertos solamente salen 12 cuerpos, los 12 cuerpos son enterrados en Marruecos, y encima de cada una de las tumbas, nosotros normalmente enterramos con una llamamos mesita, un enterramiento que es de cemento muy bajito, pero encima de cada una de las tumbas hay aproximadamente un metro aproximadamente de cemento armado encima de cada una de las tumbas, algo insospechable en unas tumbas judías. Ahí se ven las tumbas, aproximadamente un metro de cemento armado, increíble.
algo insospechable. ¿Por qué en ese momento se tomó la determinación de poner eso en cada una de las tumbas? Hubieron una serie de relaciones Marruecos-Israel anteriormente, durante 8 años, para llevar los cuerpos, pero siempre había algún problema por lo cual no se pudo llevar los cuerpos. Y otra de las casualidades, le pregunto a un señor de Marruecos: mira, yo estoy interesado en este tema, quiero saber si tú sabes, quiero saber cómo llevaron estos cuerpos a Israel y qué pasó. Dice: pues, ¿por qué me pregunta? Yo estuve presente. El rabino dijo: ¿quiénes queréis venir conmigo a cumplir un precepto de llevar unos cuerpos a Israel? Pues cogió un grupo de personas, dice, pero todo bajo un máximo secreto, se lo llevó a Usta, tenía prohibido hablar con la familia, y en un hotel solamente estaban las personas que venían, los judíos que venían a levantar esos cuerpos, y una serie de personas con trajes y chaquetas, y 8 coches Mercedes a disposición de las personas que habían ahí, y prohibido transitar por Alucema. Solamente podían moverse con estos policías. Cada uno de las tumbas, como tenía este cemento armado, el ejército tuvo que apoyar con material de obra para poder levantar el cemento armado, y los 22 cuerpos se los llevó un avión marroquí a Israel. Y hasta que no llegaron a Israel y no se le entregó a la familia, ni la prensa israelí ni la prensa marroquí dijo ninguna noticia al respecto. Otro de las incógnitas que tenía este secretismo tan importante después de 30 y tantos años. No sé por qué tanto secretismo. Hasta hoy en día se escribe muy poco, hay muy poco escrito. Todo lo que hemos encontrado, todo lo que hemos podido hablar con las personas que han llevado, gente de Melilla que conocían este tema, que habían 2 personas que habían conocido este tema, con todo lo que hemos puesto, se ha expuesto hoy aquí. Yo creo que si alguien tiene algo más que sacar sobre esto, podrá sacarlo y podrá mover más luz sobre este gran misterio que es el hundimiento del Price. Que fueran las fuerzas marroquíes en su avión trasladar los cadáveres a Jerusalén, no les dejó poner ningún pie al avión, no lo consideraban necesario. Como digo, en Israel hay 2 ciudades que tienen sendos monumentos a estas 43 personas fallecidas. Hay un día que conmemoran este fallecimiento y les recuerdan como, digamos, personas fallecidas en esa salida. Pero recientemente ha salido un libro de un investigador israelí que dice que, bueno, fueron otras circunstancias las que llevaron a que se hundiera el Price, que el servicio del Mossad dejó que se hundiera porque pensaba que era lícito tener mártires judíos, según su opinión, que me parece bastante cruel decir esto. Pero bueno, hay opiniones para todo. Desde luego es un misterio cómo se hunde el Price cuando había hecho ya 12 viajes. Es verdad que llevaba bandera hondureña, era un barco que estaba ya bastante viejecito, pero bueno, no tenía por qué hundirse. Sí que es verdad que había un temporal terrible en esos momentos. Nos lo dice el telegrama del RIF en diferentes momentos esa semana, como podemos comprobar. Las autoridades españolas, cuando hablan del rescate de los cadáveres, hablan de que tienen que suspenderlo porque el tiempo es horrible y no pueden seguir buscando más cadáveres. Solo aparecen 22 flotando. Y el misterio está realmente en por qué zarpa el barco en esas circunstancias. El señor Genafo dice que bueno, que tenía que salir, pero realmente no era un día de los buenos para salir y echarse al mar. Aquí sabemos todos en Melilla los levantes, los ponientes, los temporales que se meten, y bueno, son barcos grandes los que no salen. Realmente cuando ves en el periódico que es un yate de recreo, bueno, pues no entendemos por qué deciden que saliera cuando la autoridad española no le importaba que pasaran ni un día más ni un día menos en la ciudad de Melilla. ¿Por qué esa prisa por salir de la ciudad? Y que es otro de los misterios que nosotros entendemos que habría que resolver. También es verdad que cuando llegan los cadáveres, los familiares, que bueno, creo que aquí se ve alguna imagen, este señor, son los hijos de este señor que era camarero en Casablanca y la señora que fallecen. Ellos dicen que fueron a despedir a los papás,
cuando se iban, y que ellos piensan que hubo algo diferente, que el Estado de Israel les tiene que dar una explicación. Esto era el año 92 cuando declaran esto a un periódico israelí, ¿no? Que tienen que darles más información, que ellos no se convencen de que por qué se hunde el barco, porque sí. Cada uno dentro de su dolor y de esa vivencia que tiene, pues dio una opinión en esos momentos, pues sin embargo la autoridad española sacan aviones y barcos para buscar más cadáveres y dicen que bueno, que hacía un día horroroso, y Marruecos dice lo mismo. También salieron barcos pesqueros de Marruecos que oyeron la llamada de auxilio desde el Cabo de Gata, que era un barco español que es el que lo rescata, y dicen que hacía muy mal tiempo. En esos días también se hunden 2 barcos españoles, 2 barquitas de pescadores. Eran momentos que no eran para echarse a la mar, y ahí tenemos esa incógnita de bueno, aquí tenemos las imágenes de la inhumación de los cuerpos, que son imágenes reales, no son son reales, de cuando en Alucemas tienen que venir con máquinas picadoras de estas de cemento para poder levantar los cadáveres. Sí que es verdad también que en Marruecos muchísimos cementerios judíos han sido violados, levantados por marroquíes, porque dicen que todo aquello que haya pertenecido a un judío da baraka, da suerte, y entonces el tener un hueso de un judío, pues y entonces han desaparecido muchísimos cementerios. La comunidad judía de Casablanca, que es la que se encarga de la custodia de todos los cementerios en Marruecos, se ha lamentado siempre de esa violación de los cementerios, y tienen custodiados algunos, pero no abarcan más, ¿no? Y el de Alhucemas tal vez fuera, porque en esos momentos, cuando salen tanto los cementerios españoles, digo cristianos, como judíos, los marroquíes se dedican a desmantelarlos. Puedo hablar de los españoles porque en Celuán, nuestro cementerio cristiano, nada más que España abandona nuestro protectorado, fue prácticamente desmantelado totalmente, y sacados todos los huesos de nuestros fallecidos, salieron volando por los aires. Incluso llevaban musulmanas los crucifijos colgados al cuello como adornos, y gracias y entonces también los cementerios judíos les pasaba prácticamente lo mismo. Tal vez por eso le echaran, y fuera tan grande el cemento que echaran a las tumbas, para que no pudieran profanarse esas 22 tumbas. Como digo, estas son las imágenes, son reales, vienen los rabinos a levantar los cadáveres. Mordejai, no sé si has contado que es necesario el permiso del rabino para poder... El rabino para levantarlos, y estos cuerpos solamente en el judaísmo se levantan los cuerpos para llevarlo a Israel. En este caso, desde luego, fue para llevarlo a Israel. Hoy en día, como no es posible llevar todos los cuerpos de todos los cementerios que hay alrededor del mundo, se da permisos especiales para otro enterramiento, otro tipo de enterramiento, que lo da el permiso del gran rabino. Pero en ese momento, pues, era para llevarlo a Israel. Estas son imágenes del periódico. Cuando la persona que hablé con ella, que vive en Marruecos, tenía los recortes de prensa desde el año 92 y pudo facilitarme estos recortes de prensa que tanto nos ha valido para poder completar la historia del Price. Aquí se ve la familia Benarroz arriba, fueron 6 miembros de la familia los que fallecen, y bueno, aparecen en diferentes periódicos de Israel la noticia ya cuando vuelven otra vez los cadáveres, hablando de este hundimiento y de la desgracia de estas 43 personas, vemos aquí. Y bueno, creo que el misterio ahí sigue. Seguiremos desde la asociación Ben Gimel investigando dentro de nuestro proyecto Sefamel que realmente quienes pasaron por aquí. Sí que es verdad que hemos podido hacer prácticamente una relación, y he calculado, según la documentación que pude comprobar en su momento, que alrededor de 5.000 personas de las 250.000 que llegan al Estado de Israel, 5.000 pasan por la ciudad de Melilla, las tienen registrada la autoridad militar en esos momentos, con nombre y apellidos. Y bueno, es una historia muy relacionada con la ciudad de Melilla, íntimamente relacionada, como he dicho al principio, y que a los melillenses les ha sido velada hasta estos momentos, que nosotros hemos sacado algo a la luz. Sí que es verdad que desde Ceuta sí se sabía ese trasvase de personas por diferentes publicaciones, pero en Melilla prácticamente es algo muy desconocido, que algunas personas en petit comité, como Mordejai, pues se enteró de esas casualidades, y que aquí se le hemos expuesto a ustedes para que tener mayor conocimiento de lo que es ese trasvase que está ocurriendo hoy día. O sea, es la misma historia que pasó hace ya tantos años, que hoy estamos viendo
cómo pasan nuestras fronteras personas de otros países, en este caso eran vecinos marroquíes, en estos momentos vienen de otras latitudes y utilizan tanto Ceuta como Melilla para pegar el salto a Europa o a otras latitudes del mundo. Si tienen alguna pregunta, nosotros si podemos responderla. Yo creo que aquí termina la conferencia. No hemos querido alargarnos demasiado porque podríamos haber dado muchísimos datos que bueno se pueden quedar ahí en el aire y que hacen más pesada lo que es la presentación del tema. Sí. Llama un poquito la atención que se salvara el capitán y alguien. ¿No hay ningún testimonio de los supervivientes? No hay testimonio. El testimonio es el del capitán y el de los dos marineros, que en primera instancia, cuando lo recoge el barco español Cabo de Gata, él declara en primera instancia que desconocía que era un barco de recreo, que era de un señor que se llama Abelardo de Gibraltar, era el propietario, y que él los llevaba trasladándoles a Gibraltar y que desconocía incluso la nacionalidad. Lo que yo no sé, en otras informaciones, que ahí está la incógnita y hay que seguir investigando, cómo este señor, habiéndolo rescatado un barco español y siendo español, igual que los marineros, aparece en diferentes publicaciones que Marruecos lo condena. ¿Cómo pasa a manos marroquíes este señor cuando era español, ¿no? Ahí está otra incógnita. Además, aparece en la documentación y en los diarios el nombre y apellidos del capitán. Pero no, solo es su testimonio el que vale. El testimonio de la persona que vio partir el barco es lo único que se tiene por el momento, y que hasta que no se sigan desclasificando documentación, ahí está el misterio. No podemos. El problema que tenemos los investigadores es que no se desclasifica información y nos quedamos ahí, a veces en algo que nos interesa tanto como, por ejemplo, es este tema y que es una incógnita y es un misterio. Ojalá pudiéramos ver el juicio que se le hace a este señor, cómo le preguntan y qué es lo que pasa qué es lo que pasó o qué declara. En primer lugar, quiero felicitaros por la gran labor que hacéis en general y en particular por la investigación sobre este tema. Es un tema que verdaderamente es muy misterioso, como señaláis en el título, y casualmente, al mismo tiempo que recibía la información de esta comunicación, de esta conferencia, leía el último libro de mi amiga Esther Bendán, que dedica un capítulo al misterio del Pisces. Le llama Pisces, pero tampoco sé muy bien por qué recibe las diferentes denominaciones. En diferente documentación que hemos encontrado de diferentes periódicos, por ejemplo en La Vanguardia dice, el Price no es el Price, es el Pisces. En Israel lo llaman Egoz, sí, pero es más conocido en España, digamos en la documentación, como el Price, sí, pero en Israel Egoz. Y La Vanguardia Pisces. Sí. Ella incluye en el pequeño capítulo que le dedica, pero es un capítulo con mucha fuerza, porque quizás no relata con tanto detalle el capítulo, pero sí aporta algunas novedades al tema que yo la he recogido, porque de hecho es que yo me invito a participar y aporto ahí un pequeño testimonio en mi regreso al. Sí, tiene un libro muy bonito, Esther Bendayán. Desde aquí animo a quien quiera leerlo. Es Tetuán, el último libro al que me refiero es Tetuán. El de Tetuán, sí. Incluye, dice que cuando en los primeros libros que ella escribe sobre la salida de los judíos de Tetuán, novelado, había incluido en ese libro el listado de los fallecidos, pero que al poco tiempo recibió la carta a través de la revista Raíces, donde le decía un señor que su tío también había fallecido y que era el maquinista, y que le pedía que lo incluyera. De hecho, es como una novedad que yo también desconocía. Muy interesante, la verdad, sí, porque es otro testimonio que desconocíamos. Hasta última hora falleciendo con el resto, cosa que no hizo el capitán, evidentemente. El capitán fue muy leve. El capitán y los dos marineros pues fueron los primeros que se salvaron. Otro detalle más también así novedoso, que le dejó en cierto momento a esta amiga mía una carta a un funcionario israelí donde le plantea una serie de cuestiones de un testimonio que recibió de unos familiares, donde de alguna manera viene a decir de manera así solapada que por qué nos informó que el capitán dio una información equivocada de la ubicación del barco. Como que sigue el misterio, porque de hecho hay muchos dilemas y mucha polémica en cuanto a cómo se resolvió el caso, tanto en el juicio como el hecho de que dio una ubicación falsa, claro, donde se encontraba el barco hundido. Cuando Por eso digo que esto no está cerrado, esto todavía queda mucho que investigar, tanto lo que ha escrito tu amiga como Esther Bendayán, como lo que queda por escribir, lo que queda por sacar. Todavía queda mucho por sacar por el Price y mucho que investigar.
Hay mucha incógnita y contra más investigas, más incógnita no me voy encontrando. Lo que pasa es que, bueno, pues hemos encontrado personas en el camino que no han dado una serie de datos, pero hay que seguir. Si me permitís leer simplemente, sí. dice, será un testimonio lacónico en el que alguien que se siente culpable quiere mediante el testimonio obtener el perdón. ¿A quién le escribiría? ¿Para quién? Nunca sabré cómo llegó este documento, a este hombre esta información, pero el documento explicaba que el capitán dejó a su suerte a esa gente y que dio una ubicación falsa. Evidentemente le dejó a su suerte. Los capitanes aquí, los que están en la marina, sabrán que el capitán es el último que abandona el barco. Si salió el primero... Se fue, pero dando una ubicación falsa era mucho que pensar. Porque evidentemente pues no querría que le involucraran. Desde luego en primera instancia él dijo que ignoraba hasta quienes iban dentro. Ahí está la incógnita y seguiremos trabajando en el tema. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, dígame. Usted ha hablado de Hassan II como espía a favor de Israel, según acusado. ¿Podría comentarnos algo o eso es tema para otra conferencia? Daría para otra conferencia. Esto aparece en la documentación, en esa parcialidad de documentación que los servicios secretos israelíes han dejado que se pueda ver y que el señor jefe del Mossad deja escrito, que era el primer espía que tenían era Hassan II, que él vendía información a cambio de... Era el primer espía que tenía Marruecos. O sea, tú me vas a dejar, porque a partir del año 62 Marruecos deja pasar más libremente, entre comillas, a los judíos marroquíes que deseen hacer la alía, deseen salir hacia el Estado de Israel. Y comenta que fue a cambio de dar la información sobre los estados árabes que estaban alrededor de Israel y ciertas características de armamento, etcétera, etcétera. A cambio de algo, siempre Hassan II trabajó, digamos, mano a mano con Israel, dejando salir, era una permuta, tú dejas salir a unos cuantos y yo te doy una información de... Esto aparece dentro de la documentación parcialmente desclasificada. Falta muchísima, como ha dicho Mordejai, no se ha desclasificado toda, porque evidentemente se llega hasta donde se llega y todos los países tienen sus propios secretos que no están dispuestos, desde luego, a revelar a nadie, y hacen bien también. Como lo hacemos España o cualquier país, tenemos nuestros propios servicios secretos que no van a dar la información que no incumbe a nadie más, nada más que a ellos, evidentemente. Y es parcial la información, y siempre será parcial la información que nos va a llegar a los investigadores. No todo se puede desclasificar, ni debe desclasificarse, evidentemente, no debe. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias por acudir y nos veremos la siguiente actividad de Mengímel. Ya por lo menos sabes de dónde viene el nombre Mengímel. Que alguno pregunta de dónde viene, ya no sé de dónde viene. Gracias.